Habíamos dicho hace poquito, ¿verdad? O habíamos recordado parte de lo que fueron las palabras de Anthony Fauci en un video hoy día que se difundió en el Congreso del Futuro. Él hablaba de que la misión es seguir impulsando las vacunas y los refuerzos de las vacunas, porque mostró bastante evidencia de que efectivamente los esquemas completos de vacunación le están dando la pelea a Omicron, no respecto de los contagios, sí respecto de la gravedad y por cierto también respecto de la muerte. También habló de la transmisibilidad de Omicron y de que la poca voluntad de vacunarse que hay en algunas personas, algo que va a ser bien difícil de eliminar, va a ser prácticamente improbable que esta pandemia se erradique, tal como sí se logró en su momento con la viruela. De ahí entonces, más importante todavía, continuar con el desarrollo de las vacunas y socializar finalmente el hecho de que vamos a tener que estarnos vacunando de manera permanente, no sabemos exactamente por cuánto tiempo. La proyección que se está haciendo hoy día en el país es que todavía no hemos llegado ni de lejos al pic que pudiese llegar a provocar la variante Omicron, pero en paralelo también se está dando cuenta de que la inmunidad de las vacunas no se está generando una protección. Conversemos del tema con el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, director del estudio de Sinovac en Chile. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes, Paola y Connie. Felicitaciones por su programa y saludos a la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias. Doctor, primero, ¿cuáles son las aprehensiones que usted manifiesta hoy día respecto del avance que está teniendo Omicron? Y si en eso hay algo que le está generando, no quiero decir alivio, puede ser un término bien equivocado, pero un cierto alivio en comparación con el impacto de las olas anteriores. Bueno, todas estas variantes, en primer lugar, son el resultado de la replicación viral probablemente en grupos humanos, personas que lamentablemente no han recibido las suficientes vacunas. Y es una llamada muy fuerte a la importancia que tiene en trabajar o impulsar una vacunación equitativa a nivel global. Mientras siga habiendo desigualdad en la vacunación y territorio y naciones donde la vacunación ha avanzado lentamente, vamos a seguir expuestos a la aparición de estas variantes. Así que ese es el primer mensaje. En Chile hemos avanzado de manera bastante eficiente en términos de la vacunación. Por un lado, porque hemos participado en el desarrollo científico y clínico de las vacunas. La ciencia chilena ha estado muy presente y también conectada internacionalmente, y los esfuerzos que han hecho diferentes instituciones en nuestro país para garantizar las vacunas. Pero lo más importante, Connie, Paola, es que el hecho de que la ciudadanía en Chile ha sido ejemplar, como en términos de informarse adecuadamente, tomar decisiones en base a evidencias científicas, a diferencia de lo que ha pasado lamentablemente en otros países que sí tienen, si bien tienen acceso a las vacunas, por distintas razones no ha avanzado la vacunación, como es el caso, por ejemplo, de algunos países europeos y Estados Unidos. Entonces, a mí en particular me preocupa mucho esta situación de generación de variantes. Tenemos que, por lo tanto, seguir insistiendo en la investigación científica en torno al coronavirus, pero al mismo tiempo insistir en la vacunación, el refuerzo y las medidas de autocuidado que impiden el contagio. Doctor, una cuestión bien relevante que está ocurriendo hoy día, la proyección es que puede seguir sucediendo, pero no lo sabemos a ciencia cierta todavía, es que a pesar de que están subiendo los contagios, está bajando la hospitalización por COVID. Y la pregunta, yo quiero preguntarle a usted el porqué de eso. Uno ya ha anticipado la respuesta en otras conversaciones, pero ¿cuál es su mirada respecto de eso, sobre todo pensando en un país que se ha vacunado preferentemente con la vacuna Sinovac? Bueno, las vacunas justamente funcionan de esa manera. Funcionan disminuyendo la enfermedad o bien previniendo la enfermedad. Al ocurrir menos enfermedad, el resultado es que hay menos transmisión viral. Pero las vacunas no pueden prevenir que nos expongamos al virus y que nos contagiemos. Por eso es que hay que combinarlas con estrategias de
autocuidado como el uso de mascarilla. En el caso puntual, usted se refiere a la vacuna de Sinovac, tiene algunas ventajas. En primer lugar, ha mostrado un perfil de seguridad muy, muy alto, no solo en Chile, sino que en muchos países. Ya son varios miles de millones de dosis las que se han utilizado a nivel global de esta vacuna. Segundo, tiene todos los antígenos, es poliantigénica, es decir, genera inmunidad contra diferentes elementos del virus. Y en el caso puntual de las variantes, y en particular Omicron, gran parte de las variaciones ocurren en una sola proteína, que es la proteína Spike. Y lo que ha hecho la vacuna de Sinovac es justamente inducir, generar inmunidad que permita reconocer al virus por diferentes ángulos, si usted quiere. Y esa inmunidad, ya sea anticuerpos y también células inmunes, hemos visto que retiene la capacidad de reconocer variantes, y recientemente comunicamos los primeros resultados de que células de personas vacunadas con 3 dosis de Coronavac tienen la capacidad de reconocer a la proteína Spike de la variante Omicron, lo que sin duda es algo positivo, pero que no nos puede conducir a relajarnos en términos de completar los esquemas de vacunación y recibir los dosis de refuerzo. Doctor Kalergis, en su momento, y usted lo recordará, ¿verdad?, porque tuvo que defender la vacuna Coronavac en más de alguna oportunidad, frente a las muchas dudas que se habían instalado, de que las vacunas que venían de Estados Unidos eran más seguras, que el ARN mensajero, etcétera. A estas alturas ya podemos decir categóricamente que la naturaleza de la vacuna Coronavac la ha hecho en el fondo también efectiva frente a cualquiera de las variantes que hemos registrado. Bueno, que nos queda todavía mucho para aprender y en particular todas las inquietudes son absolutamente legítimas. Yo creo que hay que escuchar los argumentos y por supuesto tener evidencia científica para poder rebatir los argumentos. Yo creo que esta discusión en torno a preguntas que nos hacíamos, si usted se acuerda, el 2020, ¿es posible hacer vacunas en un tiempo tan corto? Ya tenemos respuestas, sabemos que sí. La otra pregunta era si las vacunas eran seguras o no. Preguntas del año 2020. Entonces uno podría también decir que esta efectividad se ha ido materializando. Entonces se han ido entregando respuestas que se fundamentan en evidencia científica, en estudios que hemos publicado desde Chile, diferentes grupos en revistas de alto impacto. Entonces, varias instituciones chilenas, universitarias, hospitalarias, han sido claves en generar información que instituciones prestigiosas como la OMS ha destacado como avance importante en el conocimiento de cómo funcionan las vacunas. Ahora, usted mencionó en un comentario anterior respecto a la erradicación de la viruela. Es importante indicar respecto a ese gran logro de la ciencia y la medicina, el único ejemplo que hay en la historia de la ciencia y la medicina de erradicación de una enfermedad humana, tomó décadas y estamos recién 2 años en esta pandemia de coronavirus. Por lo tanto, es absolutamente esperable que la circulación viral, más aún con la presencia de variantes, tome un tiempo. Lo importante es que nos vacunemos, lo importante es que tomemos la decisión de vacunarnos, como es hoy en día voluntaria, en base a la evidencia científica, mucha de la cual deriva de los trabajos que se han hecho en Chile. Doctor Kalergis, dejemos un ratito las vacunas para volver a las personas con COVID. Y específicamente al tema de la trazabilidad, que según yo entiendo, ojalá nos pudiera corregir, porque hablamos largamente con esto más tempranito con la Connie, el tema de la trazabilidad queda, en resumen, a la base queda la posibilidad de que cada uno de nosotros haga la trazabilidad cuando nos enteramos de que estamos con COVID, sea con síntomas o sin síntomas, nos enteramos por una búsqueda activa, por lo que sea. Yo entonces agarro mi teléfono y llamo a mis cercanos y les informo, y entonces estas personas cercanas pasan a ser esta categoría nueva que se llama persona en alerta COVID. Porque en rigor,
la trazabilidad al estilo antiguo, digamos, al estilo Ceremi, solamente la van a llevar adelante en brotes que consideran de población vulnerable. Pero aquí la población vulnerable no se considera en torno a la, digamos, morbilidad propia de la persona, sino más bien a la situación. Personas que estén privadas de libertad, que están obviamente mucho más cerca unos de los otros, o en un ELEAM, donde hay muchas personas mayores que están juntas, pero además son mayores. Entonces, al final, en más del 99% de la población se queda con trazabilidad librada a su propia responsabilidad. Eso, primero, confírmeme que es así. Y si es así, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Bueno, yo creo que lo más importante es que no descuidemos la trazabilidad. Se ha hecho un esfuerzo gigantesco en Chile y en otros países de poder hacer muchos exámenes para poder diagnosticar la presencia del virus en una persona. Ese esfuerzo yo creo que ha permitido que Chile pueda ir tomando decisiones en términos de salud pública que son centrales. Ojalá que no tengamos que volver a las situaciones de cuarentena, etcétera, que claramente nadie quiere volver. Pero eso requiere un diagnóstico intenso y un seguimiento de los casos cuidadoso. Y eso va de la mano con lo que usted menciona de la trazabilidad. Creo que la trazabilidad es algo que no debemos descuidar, y los mecanismos centralizados por la autoridad sanitaria sin duda son más efectivos que el seguimiento individual o personal. Entonces, la trazabilidad en situaciones de pandemia, yo creo que es una herramienta muy importante que se suma al autocuidado, que se suma, o por supuesto, al esquema completo de vacunación con el refuerzo, y la sumatoria de estas acciones es la que esperamos nos conduzca a ir avanzando en el control de la pandemia. Usted decía hace unos minutos atrás que las personas infectadas hoy en día con esta variante que se diagnostican afortunadamente y principalmente debido a la inmunidad que ellos generando, la vacunación, no se enferma gravemente, pero podrían contagiar a otras personas. Entonces, esa trazabilidad de la persona infectada, pienso que es en estos momentos aún necesaria, porque estamos en una situación de pandemia que va fluctuando. Vemos que esta variante Omicron ha sido tremendamente agresiva en su diseminación mundial, afortunadamente menos virulenta, y también eso sumado a la inmunidad que tenemos poblacionalmente. Pero el ir siguiendo y saber quiénes son contactos de personas infectadas y por supuesto quiénes son los infectados, creo que es información aún muy relevante para ir tomando decisiones en torno al seguimiento de la pandemia. Doctor Kalergis, sobre esto nunca hemos tenido un manual y evidentemente las variantes nos han mostrado que si hubiese alguno que estaba en proceso de ser escrito, ha ido teniendo que irse corrigiendo, ¿verdad? Y vamos agregando cosas nuevas. Todas las variantes, la última Delta y ahora Omicron, han mostrado algunas diferencias. De ahí que viene el debate sobre la trazabilidad, incluso otros debates si vale la pena seguir contando los casos y seguir haciendo test PCR. Alemania se estaba replanteando los PCR porque tenía simplemente colapsado el sistema. ¿Dónde a su juicio no debiéramos equivocar bajo ninguna perspectiva la estrategia frente a Omicron? Lo primero, la vacunación, definitivamente. Ese es un elemento central. Y pienso que es sin duda tentador pensar en ir derivando el seguimiento de la pandemia en base a casos de enfermedad, más que casos de infección. Caso de infección es un PCR positivo, pero esa persona puede ser asintomática gracias a que está vacunada, por ejemplo. Entonces, es tentador ir en esa dirección, pero yo creo que todavía es prematuro, yo creo que todavía es necesario tener una noción de cómo se está distribuyendo un virus y una variante en particular
durante esta pandemia del coronavirus. Yo creo que eso nos permite ir tomando decisiones, ir conociendo con cierta exactitud el nivel de infección al cual estamos enfrentados. Y muy importante también, Paola, es el factor relacionado con la efectividad de las vacunas y la duración de la inmunidad. Sí, es importante que podamos tener una noción de cuánto tiempo dura la inmunidad. Nosotros tempranamente pudimos formar, gracias al estudio que estamos haciendo. Eventualmente iba a ser necesaria la primera dosis de refuerzo, porque vimos que efectivamente disminuía la inmunidad, y eso se correlacionó con una baja en la efectividad de las vacunas. Eso hay que seguir estudiándolo, porque este virus ha sido sorprendente con la alta frecuencia en que aparecen variantes que totalmente desplazan a la versión previa. La cepa ancestral del coronavirus ya prácticamente no existe, mientras que hoy día domina Omicron. Hace unos meses atrás era Delta. Entonces, es muy importante que podamos seguir cuantificando tanto la inmunidad de las personas como la efectividad de la vacuna en la población. Y esos datos nos pueden conducir, por ejemplo, a la necesidad futura de refuerzos adicionales de vacunación. Doctor, pero pensando en una vacuna nueva, porque Pfizer ha dicho que está elaborando una vacuna nueva para Omicron, entiendo que Sinovac también ha dicho algo equivalente. El doctor Fauci hoy día decía que no parece necesaria una vacuna nueva porque las que hay están siendo efectivas. Claro, pero no sabemos cuánto tiempo eso va a ser así. Por lo tanto, es importante que se vayan adaptando las vacunas a las cepas que circulan. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de influenza, que lleva muchas décadas de uso de la vacunación para influenza, y año a año esas vacunas se van adaptando a las cepas que son las que dominan del virus de influenza. Yo pienso que algo equivalente debería ocurrir en el caso de las vacunas para el coronavirus. Hemos visto que efectivamente las vacunas tradicionales, las vacunas diseñadas con la cepa original del virus, que son las que se siguen utilizando, han ido respondiendo no con la máxima capacidad que tendría una vacuna frente a cada una de las variantes. Por lo tanto, el desarrollo de vacunas que estén adaptadas a las variantes es algo que yo creo que hay un consenso internacional, porque eventualmente podríamos tener que ir reemplazando la vacuna original con vacunas diseñadas con variantes. Y ese es el caso, por ejemplo, como usted menciona, Sinovac ya cuenta con una vacuna para Omicron que va a estar disponible prontamente este año, y eventualmente, una vez que cumpla obviamente todos los estudios que requiere, podría ser útil dependiendo de cómo se comporte Omicron en la población. Muy bien, pues le queremos dar las gracias, como siempre, por su tiempo y por esta conversación al doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y director del estudio Sinovac en Chile. Gracias, doctora. Cuídese. Chao, muchas gracias. Chao, también. Chao, chao. Son las 13:25.